Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Dicen que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y soy pequeña y puedo resbalar. Puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar. Dame fe, cree que a mi lado estás. Quiero ver que en mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. Todo en su mano está. Todo el mundo en su mano está. Muy buenos días, buenos días. Buenos días a todas, buenos días a mis compañeras aquí presentes en la casita de Hablemos Mujer. Les bendecimos en esta linda mañana, septiembre 29, Dios mío, del 2025. Corre este año, pero mire a las millas, ya estamos poniendo árboles de Navidad. Pero aquí en Kansas City, como la pastora Damaris da el diagnóstico meteorológico de Puerto Rico, acá está muy caluroso para hacer otoño, pero ya sabemos que vienen las próximas semanas, por ahí viene el frío y en eso esperamos que esa cumbre pastoral venga frío, aunque ellos no quieren recibir frío, pero yo quiero que venga frío, pero damos gracias a Dios en esta mañana. Agradecemos a cada una de ustedes. Vaya y dígale a su amiga, a su hermana de la iglesia, a la compañera de trabajo, comparte este programa como todos los lunes, compártelo. Saca tu libreta, saca el bolígrafo en mano, porque hoy es una información muy importante para nosotras, como han sido todo el mes de, ¿verdad? De septiembre. Estamos aquí agradecidas por eso. Pero quisiera así invitar a la pastora Herminia a que nos lleve al trono de la gracia y presente, ¿verdad? A nuestra amiga y compañera Yonaira en esta mañana. Adelante, pastora Herminia. Padre eterno y Padre celestial, delante de tu presencia, Señor, estamos una vez más, dándote gracias, mi Señor, por esta oportunidad, por este día que tú nos has dado, Señor amado. Oh, Dios mío, por tu cuidado. Gracias te damos, Dios, por todos tus beneficios, por todas tus bendiciones, Padre de la gloria. Señor, te damos gracias. Aleluya, porque tú nos has permitido estar junto a nuestras compañeras en este día para hablar de tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que bendiga y use a la licenciada Yonaira, Dios mío, en la exposición de tu palabra. Y que tú apides nuestros oídos y abra nuestros corazones para recibir tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a poder hacer hacedor de ella, porque tu palabra es vida, tu palabra es la que nos nutre, tu palabra es la que nos enseña, Dios amado. Te pedimos, Señor, que bendiga a mis compañeras, Dios, y aquellas que no han podido estar, que también las bendiga. Y aquellas que han de comunicarse en esta mañana, Señor, que tú les bendiga, que también ellas sean edificadas con tu palabra, que ha de ser expresada por la licenciada, Dios. Te pedimos tu presencia, como tú siempre lo has estado con nosotros, en medio de toda situación, Dios mío, que atravesamos, pero sabemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Tú eres nuestra esperanza y tú eres nuestro refugio. Y por eso te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Presentamos ante ti nuestra vida y te pedimos que nos dirige, que nos guíe
nos ayude a seguir hacia adelante en este caminar contigo, Padre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amada. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Ya me hacía falta estar con ustedes, pero sabemos que hay situaciones que a veces nos impiden estar presentes, pero sabemos que Dios está con nosotros. Dios bendiga a nuestra compañera, a la licenciada Yonaira, que yo sé que el Señor sale en ese consejo sabio de la palabra a todas las hermanas. Y recuerde, amada, que estamos en los tiempos difíciles. Cada día se ponen más difíciles y no es de nosotros tenemos el conocimiento que la palabra así lo dice, pero lo importante es estar alerta, estar pendiente, estar a tono con el Señor, con esa intimidad, porque sé que nos sostiene, sé que nos tiene en pie. Sin Él no podemos hacer nada y sin Él no podemos vivir. Por eso le decimos que para adelante y para dónde nuestra esperanza es ir al cielo. Como yo digo, sin curvita es que le digo a la gente que ni que mire para la derecha ni para la izquierda, sino hacia el trono de la gracia donde está sentado nuestro Dios. Dios le bendiga, le amo. Sigan hacia adelante, amada. Amén. Gracias, Pastora Herminia. Gracias por esa vitamina C que, ¿verdad? Hace falta todos estos lunes que nos imparte cada lunes. Profesora Zoraida. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por un día más, por un lunes más que podemos reunirnos, que podemos estar aquí en esta plataforma para llevar el consejo bíblico, esta vez en los labios de nuestra querida Yonaira, que nos gozamos, ¿verdad? Cada fin de mes que nos toca, que le toca a ella estar con nosotras aquí reunidas. Así que le doy la bienvenida a las que se están conectando, a las que lo verán luego y ponga su copa boca arriba porque vamos a recibir palabra en esta hora. Así que nos gozamos y nos alegramos por eso. Dios les bendiga a todos. Gracias, Zoraida. Ahora, Pastora Damaris, que después de, ¿verdad? Su dolencia y después de su tratamiento o su intervención, ¿verdad? De la biopsia está con nosotras y agradecemos a Dios, ¿verdad? Que yo sé que todo va a salir bien, como dice nuestra canción. Adelante, Pastora Damaris. Amén, Dios les bendiga, mis queridas amigas, hermanas. Me gozo de ver nuevamente a Yonaira, la nuestra, como yo digo, nuestra casita. Dios ha sido bueno. Agradecemos al Señor, ¿verdad? Después de esos días de recuperación, agradezco aquí públicamente a mi Madre Santa. Gracias por tenerla en mi vida, que ella me cuidó durante esos días que estuve con ella, a mi esposo, en medio de todo. Pero es como dice esa alabanza, que todo va a estar bien, Dios tendrá control de todo, es que no me sueltan de sus oraciones porque Dios ha sido bueno, 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 bueno. Es que hoy sé que como cierre de nuestro tema de la Biblia va a ser algo extraordinario y como siempre digo, cuando el pastor Elías está con nosotros, nos sentamos a la mesa a comernos un tremendo caviar. Y yo creo que hoy también nos vamos a comer otro caviar. Porque sé que nuestra licenciada tiene palabra de Dios para nuestras vidas. Es que saludamos a todas las hermanas que están conectadas ahí o que luego han de ver o que ya mismo se conectan, pues hágalo para que se goce de lo que Dios nos va a hablar. Dios les bendiga y yo les voy, ay, el clima aquí en San Juan está bien calientito, la temperatura está bien calientita, pero le pidió al Señor que le baje un poquito al horno, al horno del sol. Jehová, que nos refresque un poquito. Pero nada, pero estamos bien y hacia adelante en el Señor. Dios me las bendiga. Amén. Gracias, Pastora Damaris. Gracias. Agradecemos a todas las chicas que se están conectando por ahí ¿verdad? En las redes sociales. Agradecemos a Dios por eso. Como dije anteriormente, envíele a sus amistades, amigas, para que se vayan conectando a nuestro programa en esta mañana.
Hoy cerramos, ¿verdad? El mes de la Biblia que tenemos, ¿verdad? Todos los septiembre tenemos en la casita de Hablemos Mujer, tenemos el mes de la Biblia. Y hay temas muy interesantes. Si usted puede ir al canal de YouTube, puede ir también a otros temas que hemos tenido durante los meses anteriores o también los meses de septiembre del 2024, del 2023, para que mire todos estos programas y todas estas intervenciones durante el año. Se le pasó un tema, no se preocupe, váyase al canal de YouTube y usted puede ver los programas allí cuantas veces quiera. Lo puede volver a repetir y también compartir con sus amistades. Este tema es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque no se habla mucho, o podríamos decir no se habla en nuestras congregaciones. Y nosotros aquí en la casita de Hablemos Mujer, queremos tocar estos temas delicados, estos temas de tabú que no se hablan en nuestras congregaciones. Esta es la plataforma que Dios ha reunido a mujeres de diversas iglesias, de diversas, ¿verdad?, denominaciones, para poder hablar estos temas. Esto no es una congregación, no, son mujeres que se unen en un sentir porque amamos a Dios, porque Cristo es el centro de nuestra plataforma, y en base a ese, ¿verdad?, fundamento es que nosotros traemos estos temas que son vitales para nosotros. Pero sin más preámbulos, yo sé que nuestra amiga, compañera, Jonaira está lista para compartir este tema. Cualquier pregunta, cualquier comentario que usted quiera hacerle, pues por favor le voy a pedir que lo haga en los comentarios, y así estaremos, ¿verdad? Trayendo y, ¿verdad?, haciéndole ver a la licenciada cuáles son las preguntas. Son bien interesantes. Puede hacerlo con libertad de poder, ¿verdad?, exponer cualquier pregunta. Y así excuso, se me había olvidado, excuso a la pastora Anabel, que está resolviendo una situación con su hija en la universidad. Es que les bendecimos en esta mañana, y adelante, licenciada, amiga, hermana. Dios me las bendiga. Qué bueno estar aquí en la casita de Amén. Hablemos Mujer. Estoy aquí jugando con la pantalla todavía, preparando la pantalla para lo que quiero compartirles hoy. Es un gozo estar otro lunes más acá, cerquita de octubre. Ya se acerca octubre. Vamos para Kansas City a la cumbre ministerial, cumbre pastoral de Kingdom World Organization, así que estamos, sí, excited, deseosas de estar allá para compartir la palabra del Señor y verles y abrazarles y compartir un tiempo especial con ustedes allá, los que van a estar en la cumbre. Y acá con las mujeres de Hablemos Mujer, encantada otra vez más de compartir la palabra del Señor y de exponer y visibilizar temas que son tan importantes y que pues no se escucha hablar de esto en la cotidianidad. A veces no se dan estos temas importantes y necesarios. Voy a compartir la pantalla, voy a hacer una prueba acá. La primera vez que uso esto, eh, el Canva Presentation. Vamos a ver por aquí. Ustedes me dicen sí, cómo ven la pantalla. Estoy aquí haciendo una prueba. ¿Se ve la pantalla? No se está viendo, ¿verdad? Ahí no, así no es que lo quiero mostrar. Déjame ver cómo es. Nos, Ahora sí se ve en el Sí, pero eso no teléfono. es lo que quiero mostrar. Volvemos acá. Ok.
Están viendo la página en vivo, ¿no? ¿Están Sí, viendo? sí. Y a los lados, los extremos, estamos viendo las Sí. diferentes. Sí, que eso es lo que quieres sacar. Discúlpeme, que es que No, no. esto yo no estoy muy acostumbrada a hacerlo. Vamos de nuevo a presentación. Ujú. Aquí aprendemos contigo. Sí, Yo aprendo. Aprendemos todas juntas con... Pero mientras tanto podemos hablar, sí, sí. Zoraida, ¿cuándo es la reunión de del libro? Este miércoles primero. Este miércoles primero. Ok. Déjame, estoy buscando aquí mi calendario. Sí, ajá. ¿Qué capítulo vamos a cubrir, Zoraida? Cuéntanos. El capítulo 3. Sí, créelo, eres hermosa. Ahora salió, lo pusiste y lo volviste para atrás, pero estaba bien lo que habías hecho anteriormente, Ok. Jonaida. El capítulo 3, Zoraida. El capítulo 3, créelo, eres hermosa. Esa Tenemos era. que creérnoslo. Sí, estamos con el libro Mujer, conoce tu valor y vive con propósito de la doctora Liz Millán. Ok, perfecto. Este miércoles a las 7. Perfecto. Este miércoles, este miércoles, que es 1, ¿no? Sí, Ok. Miércoles 1 estaremos en nuestra reunión de Leamos Juntas con la profesora Zoraida y el grupo que nos reunimos. ¿Ven? Gracias, Zoraida. Discúlpeme, que estoy tratando acá de, no sé cómo hacer. Nada, si acaso lo que yo hago es, ¿Ahorita lo hiciste? vamos a ¿Ahorita? pensar rápido, Ah, Canva Window. ajá. Eso no es. Ahorita lo hice. Sí, ahorita lo hiciste. Estaba la presentación completa. Y ahora, ahora me están viendo a mí solamente, ¿no? Sí, te veo en 3D. Eh, Vamos a ver. ahora. Déjalo así a ver si cuando salga acá en el en vivo. Ok, ahí estamos. Sí. Por fin me escuchan y me ven. Sí, te vemos y te escuchamos. Ok, Perfecto. pues entonces comenzamos. Lo que no me gusta de esta vista es que no las veo a ustedes, de que solamente me estoy viendo yo. Y no sé si hay otra manera de hacerlo, pero No, vamos a comenzar. Y cualquiera de ustedes que quiera compartir sus preguntas, inquietudes, comentarios, por favor, no dude en interrumpirme porque no las estoy viendo, pero ustedes tienen permiso para eso y mucho más. ¿Estamos? sí, Hagamos la prueba. Hable a alguna de ustedes a ver si sale el, el cuadrito de ustedes. Damaris, dale, habla. Yoraida, aquí estamos. Me oye, ¿verdad? Ok, no Ah, salió Damari, pero te escuchaste. Ok. amén. Bueno, pues me pueden interrumpir, por favor. Siéntanse en la libertad de interrumpirme. Vamos a hablar de la Biblia y las adicciones. Un Amén. tema importante, un tema de mucha relevancia, diría yo.
porque pues hay adicciones y hay adicciones. Usualmente cuando escuchamos la palabra adicciones, ¿en qué pensamos? Díganme, ¿en qué ustedes piensan cuando escuchan la palabra adicciones? Quiero escucharlas, muchachas, no me dejen solita, que me siento sola aquí. En drogas, En drogas. ¿Y qué más pensamos? ¿En qué otras cosas podemos pensar? dependencia. En dependencia, droga, ¿qué otra cosa? Es cuando tenemos una total, eh, no sé si independencia o dependencia de alguien. Cuando hay dependencia de algo. Usualmente es común No. escuchar frases como, pues, la persona tiene adicción al alcohol, adicción a la marihuana, a la cocaína, hay dependencia a, y también lo usamos coloquialmente. Soy adicta al café, hay gente que me ha dicho, soy adicta a la Coca-Cola, al azúcar. Zoraida, a mí, perdón, licenciada, Sheila nos escribe vicios, drogas, hábitos dañinos. Hábitos dañinos. Así que estamos expuestos al tema de las adicciones y hoy yo los quiero poner, vamos a dar una mirada científica al tema, porque es necesario que para la iglesia poder trabajar este tema desde el punto de vista espiritual, podamos darle una mirada a las adicciones desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de la ciencia, entendiendo algunos procesos físicos y emocionales de las adicciones para poder, cuando oramos, orar con esa sabiduría, la humana sí, pero también integrando la sabiduría espiritual al proceso de esa persona que está viviendo una adicción. Así que en este espacio que estamos aquí en Hablemos Mujer, vamos a hablar sobre ambas realidades, la adicción según la psicología. Vamos a darle esa mirada bíblica a las adicciones y vamos a también hablar de las conductas adictivas, porque se sabe que hay conductas adictivas que no están catalogadas como adicción, pero son igual de dañinas y están haciendo un impacto, están dejando un impacto en la vida de quien tiene estas conductas que todavía no se le ha puesto el sellito o la etiqueta de adicción, pero se está comportando como tal. Así que comencemos. Hablemos de adicciones. Cuando se habla de adicciones, según la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de Salud Mental, es un manual que tiene el lenguaje común para todos los profesionales de la salud mental y de la salud, para que podamos mirar ese manual y hacer algunas impresiones de acuerdo a esos criterios. Y según ese manual, el término adicción no deberíamos de usarlo a nivel de redacciones, es un término coloquial para hablar de estado de dependencia psicológica o física al uso de drogas u otras sustancias, actividades o comportamiento. Es el término que más conocemos, pero el término que se usa desde la salud mental es el trastorno por uso de sustancias, ¿no? Cuando hay una adicción por sustancias, hay un trastorno por uso de sustancias que describe el uso o abuso de una sustancia que conduce a un control deficiente, deterioro social, conductas de riesgo o dependencia farmacológica. Antes se hablaba de dependencia. Hoy día se habla de uso y abuso de sustancias. ¿Ok? Para ser elegible a un diagnóstico como este, la persona debe de presentar al menos 2 de 11 criterios en 4 categorías. ¿Y cuáles son esas categorías? Alteración del control, de la persona no tenga control o diga, yo me puedo controlar, pero después de la primera no hay control. En el caso, ¿verdad? De una botella de vino,
Me voy a beber una botella de vino, me voy a beber una copita de vino, o una latita de cerveza, o un cigarrillo solamente. No, no. Es que el control se pierde, se altera el control. Hay deterioro social, la persona se le hace quizás difícil presentarse a trabajar y hay problemas de ausentismo, deterioro social, se puede dar en muchas áreas, familiar, si la persona estudia en el área de estudio. O sea, hay un deterioro en el área de las finanzas, por ejemplo, relaciones con los hijos, con la pareja, la persona se queda en la casa, por ejemplo, sabemos que hay personas que con la ley que se estableció en Puerto Rico de que no se puede fumar en cualquier lugar público, hay que irse a unos espacios específicos, pues hay personas que se cohíben de salir porque necesitan fumar con mucha frecuencia y entonces eso de alguna manera los aísla. Está el consumo de riesgo, ¿no? Donde hay riesgo por ciertas conductas, y está la dependencia farmacológica. Para hacer un diagnóstico se necesitan 2 criterios de 11 en estas 4 categorías. Así que adicción es un término que lo usamos con frecuencia, usted lo va a escuchar por ahí, pero el equivalente a nivel del Manual de Criterios Diagnósticos y Estadísticos es el trastorno por uso de sustancias cuando es una adicción relacionada con sustancias. Ahora bien, hemos escuchado el término de adicción, por ejemplo, al sexo. ¿Qué otros términos hay de adicciones a comportamiento que no son con sustancia, que ustedes han escuchado? Adición a la pornografía, Adicción a la pornografía, am, al teléfono, al teléfono, a los equipos. ¿Qué más? Hay unas adicciones que son conductuales. Al azúcar. Al azúcar, ¿verdad? Que eso es una sustancia, pero no está tipificado. Todavía no hay un diagnóstico en ese manual del que hablé, que es donde se reúnen todos los criterios para hacer diagnósticos de salud mental, pues no hay un diagnóstico como tal, aunque se sabe que el azúcar es potencialmente adictiva, que es tan adictiva como otras sustancias que están en el manual, como la cocaína, la cafeína está en el manual. Cuando hablamos me estoy yendo para atrás, sustancias. Cuando hablamos de sustancias, se habla de alcohol, se habla de medicamentos recetados, que pueden ser, ¿verdad? Hay personas que han hecho uso indebido de medicamentos recetados que son potencialmente adictivos. Estamos hablando de que también ahí entra la cafeína, pero que para que haya una adicción a la cafeína, tienen que cumplirse unos criterios en estas 4 categorías. No estamos hablando de que esa tacita de café que necesitamos todas las mañanas es un trastorno por uso de sustancia. Estamos hablando de que para que haya un trastorno por uso de cafeína se necesita cumplir con unos criterios diagnósticos. Y para eso se hacen unos assessments bien específicos. Ah. Pero cuando hablamos de sustancias, se abarcan 10 clases separadas de drogas, como el alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos, y esto también tiene sus categorías, los alucinógenos. Están los inhalantes opioides, los sedantes, los hipnóticos, que ahí entran medicamentos que se nos recetan, o ansiolíticos, estimulantes, sustancias de tipo anfetamina, cocaína y otros estimulantes como el tabaco y otras sustancias que pueden ser desconocidas. Estas 10 clases no son completamente distintas. Fíjense que aquí no entran los antidepresivos y yo necesito hacer ese señalamiento porque muchas personas se rehúsan ir al médico psiquiatra cuando están tristes o cuando están deprimidas
porque tienen la falsa creencia, no sé dónde, no sé quién les orientó, no sé de dónde se han sacado la idea de que un medicamento antidepresivo lo va a hacer adicto a, ¿verdad?, a esa sustancia activa del medicamento. Los ansiolíticos, los hipnóticos, los medicamentos para el dolor tienen potencial adictivo bastante fuerte, pero un antidepresivo no lo tiene. Pues estamos tristes, se necesita cierto complemento terapéutico y el medicamento puede ser muy, muy provechoso, pero como tenemos creencias erradas acerca de ese medicamento, no lo intentamos. Sin embargo, pues se toman el medicamento para la diabetes, ese no está tan señalado, pero es más o menos lo mismo, ¿verdad? El antidepresivo lo que está buscando es balance en el cerebro y el medicamento para la diabetes está buscando balance para el páncreas. Es lo mismo en otro órgano. Hago ese señalamiento porque a veces las decisiones que tomamos no están informadas y nos privamos de tratamientos que pueden ser muy beneficiosos para nuestra salud mental basándonos en información errada. ¿Qué piensan? No las veo. Recuerden que no las estoy viendo. Jonaida, quería preguntarte, eh, cuando en cuestión de la adicción conductal que estabas mencionando, ¿la Mm, aprobación vendría a ser parte de ¿La qué? la adición a la aprobación? O sea, que sea aprobada, o sea, que otros me aprueben, o sea, cuando es parte de la conductal, de la adición No conductal. necesariamente es una adicción, ¿no? Ok, Ahí tenemos que darle otra mirada a esa situación. Sí, hay personas que necesitan aprobación, que necesitan afirmación, pero ya esto es un asunto que se trata o se trabaja desde otra perspectiva, ok, no desde lo que es una adicción. ¿Ok? ok. Cuando hablamos de adicciones conductuales, estamos hablando de comportamientos que no conllevan el uso de una sustancia química y Ujú. que activan sistemas de recompensa similares a los activados por sustancias químicas. Recuerde que cuando hay una adicción, se activa el sistema de recompensa del cerebro y lo que hace la adicción es que ese sistema que se activa busca más y más y más. Se producen síntomas de comportamientos que parecen o son comparables a los producidos por los trastornos por uso de sustancias con esa conducta, Ok. ¿no? Sheila, Ahí Sheila está mencionando, de las que estabas mencionando, masturbación, las adiciones, azúcar, porno, tecnología. Ella mencionó. sí, es conducta, ¿verdad? Conducta, tecnología entra ahí. No se usan como diagnósticos clínicos, todavía no hay un diagnóstico que podamos ubicar en el DSM-5 para estas conductas. Así que se deja el término adicciones conductuales dentro del manual de criterios diagnósticos y estadísticos, pero no hay Oh, tal cosa como adicción a la pornografía o adicción al, se- a la comida, si hay unos trastornos alimentarios, que eso es otro tema, son otros, eh, es completamente diferente. Son trastornos de alimentación que no tiene que ver necesariamente con la adicción. Así que los medicamentos que se toman en exceso tienen en común la capacidad de activar directamente los sistemas de recompensa como estas conductas. El alcohol tiene la capacidad de activar sistemas de recompensa como estas conductas. Y por eso es que se está dando la mirada de estas conductas como adicciones y se están haciendo muchos estudios de investigación con la tecnología en todos los niveles, ¿verdad? En todas las edades, desde que son niñitos, la adicción a las pantallas hasta que son adultos, porque esto es algo que nos está afectando a todos, el uso de la tecnología, pero no hay un diagnóstico como tal. Así que, Yonaira, ajá, permiso. El
Se considera adicción las personas que necesitan estar jugando juegos de Sí, azar. ludopatía, ya eso es ludopatía y es conductual, sí. Y los compradores compulsivos entran No, también ahí. eso es una adicción conductual, no hay un diagnóstico como tal. Lo que pasa es que volvemos, se activa el sistema de recompensa en el cerebro, así que se está dando todo lo que se está dando con una persona que tiene adicción a una sustancia, pero no cumple con todos los criterios, así que no se puede dar un diagnóstico como tal, pero se trata, se trabaja esta situación terapéuticamente. Lo que pasa es que no desde el diagnóstico de una adicción. Es una conducta, sí, que activa el sistema de recompensa, pero no se cumplen con todos los criterios para decir que hay una adicción a. Me estoy explicando, mi gente. Perfectamente, gracias. Así que cuando hablamos de adicciones conductuales, estamos hablando de comportamientos, de patrones de conducta que sí están afectando áreas de la vida, que sí, pues, ¿verdad? Afecta finanzas, que cuando no hay control, imagínate tú, gastar lo que no tengo en, en compras, muchas chucheritas, que si Amazon, que si Shein, que si el otro, que si, ¿cuántas cosas hay al alcance de un clic y con dinero que no estamos viendo real? Pues sí se activa, todo eso activa el sistema de recompensa, pero hay muchos estudios que necesitan y se están dando para incluirlo como una categoría diagnóstica. Sin embargo, el que no esté como categoría diagnóstica no significa que no se trabaje en terapia. ¿Ok? Así que hay que atenderlo igual, afecta finanzas, puede afectar familia, ah, no hay juicio, en algunas ocasiones no hay juicio para uno detenerse, así que si no hay control, ¿ves? Ahí vemos como que unos criterios diagnósticos, pero no se cumple con otros y por eso es que no se ha integrado del todo al manual de criterios diagnósticos y estadísticos. Así que hay grupos de comportamientos repetitivos, resumiendo este tema, ¿verdad? Llamados adicciones conductuales. Ahí entra todo lo que hemos hablado, pornografía, compras, sexo, entre otros. Y se están haciendo revisiones de pares para poder establecer los criterios diagnósticos. Esto toma tiempo, toma años, porque se tienen que hacer investigaciones. Esto no es algo que un grupito selecto decidió meter en el manual de criterios porque sí, sino que tiene que cumplir con unos criterios y clasificar, identificar unos comportamientos como trastornos mentales, porque recuerde que una cosa es tener una adicción conductual y otra cosa es decir, hay un trastorno de salud mental. Entre estos que son aceptados y están en procesos de reconocimiento está la adicción al Internet. Se habla eh, de que, podemos ver pronto el diagnóstico a la pornografía. Se sabe que algunos profesionales de la salud mental la consideran un comportamiento adictivo debido al impacto que tiene en el funcionamiento cerebral y cómo se activa el sistema de recompensa. Una cosa es la pornografía y otra cosa es la masturbación. Recuerden que la masturbación no se da en un vacío. Y al no darse en un vacío, muchas veces la persona, lo que antecede a la masturbación es el uso de pornografía. O pues de imágenes mentales que la persona se hace. Pero pues se ha estudiado la pornografía, el uso de la pornografía. Y también se activa la dopamina. ¿Ah? La dopamina que tiene que ver con, con el placer, la sensación de bienestar que es temporal. Y como es temporal, por eso es que se requiere más, más y más para llevar el mensaje de placer al cerebro. Y esto tiene un impacto en la vida social, en la vida personal, en las finanzas, en la vida familiar,
en muchas áreas. Por eso es que se le están dando unas miradas con mucha responsabilidad. ¿Preguntas, comentarios? Pasamos entonces a la próxima. Toda adicción incluye una conducta adictiva, pero no todas las conductas adictivas llegan a constituirse en una adicción clínica. Recuerden, conducta adictiva se refiere a un comportamiento que puede realizarse de manera repetitiva, continua, y empieza a generarse el sistema de recompensa en el cerebro. Hay dependencia psicológica, como por ejemplo pasar horas en la pantalla scrolleando, o pasar horas en el teléfono, yendo aquí, allá, o estar de compras, gastando dinero. Y está la adicción, que es el trastorno, un trastorno de salud mental por uso de, y you name it, la sustancia. Hay que mencionar la sustancia. Trastorno de salud mental por uso de alcohol, trastorno de salud mental por uso de cafeína, trastorno por uso de, y entonces de acuerdo a la cantidad de criterios es la severidad, ¿verdad? Hablamos de 2 de 11. Puede tener 2 y es algo leve, pero si tiene 6, así estoy tocando de oída, pues ahí está la severidad. Es algo leve, moderado, es algo severo, de acuerdo a la cantidad de criterios que esa persona pueda reunir para X o Y diagnóstico. Así que toda adicción incluye una conducta adictiva, pero no todas las conductas adictivas llegan a constituirse en una adicción clínica, y eso es importante conocerlo. ¿Estamos? ¿Preguntas, comentarios? Seguimos. Seguimos. Recuerden que los trastornos de alimentación no entran aquí. Eso es una categoría diferente. No entra como una adicción. El DSM-5 los agrupa en trastornos de alimentación, y entre ellos está la anorexia nerviosa, está la bulimia nerviosa, está el trastorno por atracones, el trastorno por rumiación, está el pica, que es un trastorno de ingestión de alimentos y de la conducta alimentaria que se caracteriza por el consumo persistente de sustancias no nutritivas y no alimenticias, como por ejemplo tiza, cabello, hielo, yeso, etcétera. Ya eso es algo más complejo. Y está también el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos. Cada uno tiene sus criterios diagnósticos, así que no es adicción, ¿verdad? Porque cuando hablamos de adicción al azúcar, es un término que no está todavía categorizado, que sabemos que el azúcar es adictiva, pero que tiene otros componentes, ¿verdad? Y eso hay que darle una mirada con mucha responsabilidad y seriedad antes de decirle que es una adicción como tal. Sí, pasa, mami. Tú eres la que manda. ¿Por qué acudimos a conductas adictivas? ¿Por qué acudimos a conductas que generan ese sistema de placer, ese sistema de recompensa? ¿Por qué activamos al cerebro de esa manera? Pues mire, se sabe que lo hacemos para escapar de una realidad que duele. Hay personas que consumen sustancias porque necesitan enanejarse del dolor, porque en su sistema de huida o lucha huyen, les duele lo que están sintiendo, escapan emocionalmente. Hay personas que lo hacen porque necesitan el refuerzo inmediato, ¿verdad? La dopamina genera placer momentáneo, y por eso es que se hace la dependencia. ¿Verdad? Por eso es que necesitamos más y más y más, y hablamos de tolerancia, porque entonces ya la dosis o el tiempo que necesito para esta conducta no me da para generar placer, así que necesito más y más y más. También lo hacemos por carencias relacionales, validación y conexión, y los modelos familiares culturales aprendidos, y entra aquí también la genética. Ahorita la pastora Abby hablaba de las personas que necesitan afirmación,
Pues las personas que necesitan afirmación y tienen carencias relacionales tienen factores de riesgo para adicciones, pero la carencia esa carencia de afirmación o esa necesidad de afirmación no es en sí una conducta adictiva. Muchas veces las personas cuando están buscando afirmación están buscando el famoso reassurance, ¿verdad? Que sentirse seguras, sentirse comprendidas, y la afirmación no es otra cosa que ese mecanismo que usan, esa estrategia que usan para sentir seguridad. Y eso se atiende, pero no desde la adicción. ¿Preguntas acá? No hay preguntas, no las No, veo. no hay preguntas. Así que no podemos ignorar el alcance que tiene tener carencias. Hay personas con muchas carencias emocionales. ¿Dónde empiezan las carencias? En muchas ocasiones, Desde ¿dónde la, empiezan esas carencias? desde la niñez. En la niñez, con nuestro niño, nuestra niña interior. Entonces, hay un término terapéutico que se llama metaemoción. La metaemoción es la emoción que yo siento acerca de la emoción y parece un juego de palabras y creo que lo hemos hablado anteriormente. La metaemoción para mí como terapeuta es muy importante. Hay personas que evaden, que se desvinculan, que no quieren y no se dan permiso de procesar sus emociones. La emoción de la tristeza es un problema sentirla, la emoción del coraje es un problema sentirla, la emoción del miedo es otro problema sentirla. Y entonces, como medida de escape, acuden a conductas adictivas. Por favor, no piensen en alcohol solamente y en drogas. Piense en estas otras conductas que tienen que ver con comportamientos como ir de compras, como el sexo, como comer, ¿verdad? Ese sistema de recompensa que se activa cuando comemos son conductas, no son adicciones, no son trastornos de salud mental, pero son conductas que nos están ayudando a escapar de una realidad que duele y activando el sistema de recompensa en nuestro cerebro. O le ponemos mensaje de fe. ¿Cómo? O le ponemos mensaje de fe. O invalidamos lo que estamos sintiendo, sí. Y mire, hay personas que, que invalidan su proceso emocional acudiendo a textos que la palabra es poderosa en sí misma, pero no nos va a ayudar a enanejarnos de una realidad que duele. Entonces, el cuerpo va llevando la cuenta de todo eso que estamos evitando, de todo eso que estamos de alguna manera buscando desconectarnos y nos pasa factura como quiera, el cuerpo pasa factura. Jesús, recuerden, Jesús no invalidó las emociones, Jesús procesó, nos dio ejemplos claros de lo que es el procesamiento emocional. Lloró cuando sabía que iba a resucitar a su amigo. Tiró las mesas patas arriba, tuvo coraje. Y no sabemos, ¿verdad? Tenemos una mirada con ese pasaje escritural, pero no estuvimos ahí para ver su no verbal y cuántas palabras dijo. A lo mejor no fueron palabras soeces, pero eran palabras cargadas de coraje, como lo hacemos tú y yo cuando tenemos coraje. Tuvo miedo sabiendo que el Padre estaba ahí. Le dijo, Señor, si, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Se sentó junto al padre de ese muchacho endemoniado y le dijo, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿desde cuándo está ocurriendo esto? Sabiendo que lo iba a mandar libre para su casa. O sea, Jesús fue un hombre muy consciente de las emociones. Compartió felicidad con los amigos, con los discípulos, fue a las bodas. Estaba atento a sus emociones. Sudó sangre. ¿Cuánta ansiedad tuvo que haber sentido para llegar a sudar sangre?
fue un hombre muy humano y muy emocional. Entonces, en la cultura que nosotros estamos, los latinos, es la mirada más cerquita que tenemos, pero históricamente, si vemos también a través de la fe, se nos enseña a invalidar las emociones. Y una persona que no procesa sus emociones busca escape, busca cómo escapar. Y muchas veces llegamos a conductas adictivas. Y como no están señaladas como una adicción o un trastorno de salud mental, pues pasan por ficha. Pero el alcance de esa conducta puede ser igual de doloroso y de complejo que una adicción por sustancias o un trastorno de salud mental por sustancias X o Y. Así que tenemos que entender de dónde viene la ansiedad, de dónde viene esta tristeza, qué es lo que estoy haciendo para contenerla, cómo estoy canalizando, ¿verdad? Esa ansiedad, esa tristeza, esta preocupación excesiva, los estresores del día a día, cómo hago para manejar esas carencias relacionales, ese vacío que se llama mamá, ese vacío que se llama papá, cómo manejaron mis padres, qué referente yo tengo para manejar la emoción. Se sabe que el referente que tenemos es el que usamos. Y la metaemoción tiene mucho que ver con la mirada de papá, con la mirada de mamá, con cómo ellos atendían nuestras necesidades emocionales. Así que con, esto puede explicar por qué acudimos a conductas adictivas, pero no lo explica todo. Todo es bien complejo y cada caso es un caso y cada persona tiene su propio sistema de referencia al que hay que mirar con mucho detenimiento y seriedad, ¿verdad? Y responsabilidad. Hay Yonaira, unos ajá, quería mencionarte un comentario que tengo aquí ajá. de parte del profesor Carlos que tuve el lunes pasado. Dice, también se puede caer en conductas adictivas por falta o recursos para manejar emociones, resolver conflictos o la frustración. Sí, sí. Afirma y valida lo que estoy diciendo. O sea, el no tener un referente y el no procesar las emociones y el no entender la meta emoción nos puede llevar a estas conductas que nos enanejan de una realidad que duele. Por ejemplo, hay personas que piensan que la tristeza nos va a matar, que la depresión, eso no es de Dios. Pues mire, la tristeza es una emoción que puso el Señor en el ser humano. Las emociones son totalmente humanas y es parte del diseño para nosotros. Que si antes del pecado o de la caída iba a existir, pues no sabemos, pensamos que no, pero llegó, está en nuestra vida, el Señor la puso como un sistema para que nosotros pudiéramos manejar emociones, pues tenemos que bregar con ellas en esta realidad humana y en esta naturaleza caída. Hay que procesarla. El utilizar un lenguaje de fe para deshacernos de la tristeza. Yo acá, que atiendo a las personas desde el privilegio que me dan, compartiendo información muy, muy íntima, sabemos que no siempre ayuda. Podemos orar. La oración en sí es poderosa. Tenemos fe, pero conocemos de gente que está viviendo en depresión por años. Y entonces en esa culpa de por qué yo me siento triste, porque si yo le sirvo a un Dios que no me quiere triste, yo desecho y entonces empezamos a declararnos en victoria. Y si las destrezas para procesar la emoción, se nos van horas y horas y horas en ese lamento y en esa congoja, pero no estamos atravesando los procesos necesarios para manejar las emociones, porque queremos desvincularnos de ellas, no procesarlas. El valle de lágrimas hay que atravesarlo, no hay puertas de escape. A veces, cuando llega el dolor, pues lo natural es llorar,
Y junto a, a esa lágrima que sale cortisol, pero es reconocerlo. Hay personas que no pueden ni tan siquiera reconocer que están tristes. Hay personas que tienen coraje y llevan años con la amargura que deja el coraje por la falta de perdón y no se han dado la oportunidad de procesar el perdón. Y tienen el deseo y le piden al Padre para que la sane, pero no se da la oportunidad de pasar por unos procesos porque muchas veces hay que ir allí donde todo comenzó para entender, comprender y sanar allí. Y allí es una crianza que no fue la mejor, es una niñez que dolió, es una historia con papá o con mamá, es un vacío, es una carencia. Y algunas personas no han hecho el clic y dicen, no, yo estoy bien, ya yo pasé eso, ya eso se sanó, pero la raíz de algunas dolencias emocionales está allá y no quieren ir allá. Y es una pena, porque yendo allá se procesan muchas cosas y se sanan. Se sabe, y ahorita voy a hablar de eso, que hay una, y creo que lo había mencionado acá o en otro, no me acuerdo si fue aquí o en otro programa, que hasta la cuarta generación se puede pasar el dolor emocional, la epigenética, ¿verdad? Que estudia ese cambio en nuestra genética. Sabe que pues, se pasan las experiencias traumáticas hasta la cuarta generación, parecido a lo que dice la palabra, ¿verdad? Y entonces, cuando no pasamos por unos procesos de sanidad, esto se repite y se repite y se repite y muchas veces se repiten patrones de conducta generacional. Hay unos componentes para la adicción, ¿verdad? Está el componente biológico, el psicológico, el social y el espiritual. En el componente biológico hay cambios en el cerebro, el sistema de recompensa asociado con dopamina y otras ninas. Yo le digo ninas. Está ahí, los cambios en el cerebro se ven en la persona que tiene una adicción. Se están viendo en las personas que tienen adicciones comportamentales o conductuales, no solamente adicciones a sustancias. Ahorita hablaba de que se están haciendo estudios con la pornografía, con la adicción a la pornografía y con la internet. Pero también se sabe que estos cambios ocurren en personas que tienen adicción a sustancias como la cocaína, la cafeína, la marihuana, el alcohol, entre otros. Hay cambios psicológicos, así que se usa como escape del dolor, del trauma o la ansiedad. Hay unos componentes sociales, influencias familiares, culturales y ambientales. Recuerden que, miren, acá en Puerto Rico, en cada esquina hay un palito de mango, una iglesia y un bar, una barra. Y que acá se celebran las cosas con baile, barat y botella, ¿verdad? Está lo cultural, esas influencias ahí, de que, ah, ¿qué día es hoy? Ay, hoy es jueves de happy hour, dicen algunos, ¿verdad? Eso es lo social. Y también en el área espiritual está ese sentido de vacío, personas que sienten que no hay propósito en sus vidas, que se sienten solas aún estando rodeadas de gente, que hay necesidad de sanidad interior, acuden a conductas o uso de sustancias que son potencialmente adictivas. Así que esto es un fenómeno complejo, mi gente, que requiere un abordaje integral. Y aquí nosotros como iglesia necesitamos entender el abordaje integral, porque está la fe, está la oración, que todo es poderosa, está esa palabra de aliento, está ese discipulado para la persona que está recuperándose o que necesita y quiere, está haciendo el intento de recuperarse de una adicción, pero no olvidemos el componente biológico, que a veces lo queremos hacer pasar por un valle de sombra y de muerte, habiendo un componente biológico ahí que hay que atender desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico y social. No podemos enanejar a la persona de una realidad social.
e ignorar los traumas. La persona que tiene trauma es una persona que tiene factores de riesgo a lo largo de su vida. Así que en ese componente espiritual, la iglesia y su agente, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es ese agente, ese instrumento, esa persona reparadora, ¿verdad? Una iglesia que tiene al Espíritu Santo y que tiene esa sabiduría que viene del cielo, está viendo todos esos otros componentes, no los está ignorando. Y a nivel espiritual, desde lo espiritual, también el alma y lo que es psicológico se va sanando. Pero hay que entender el trauma y hay que entender cómo el cerebro cambia con el trauma. Hay unas memorias de dolor. Esa persona no ve el mundo, no ve a los pares igual. Hay desconfianza, hay baja estima, hay carencia de recursos en muchas ocasiones. Hay carencia de autoestima. Hay unas necesidades que hay que suplir ahí a nivel de autoconcepto, de autoestima, para que esa persona pueda sostener una remisión y, ¿verdad? Vivir una vida en recuperación. Y todos estos componentes hay que tenerlos en consideración cuando estamos mirando la vida de una persona que quiere ser restaurada o que ha sido restaurada, porque no se nos olvide que están las recaídas. ¿Preguntas, comentarios? No. Ok, hay unas señales de alerta cuando hay adicciones. Está el deseo intenso o compulsivo por la sustancia o conducta. Eso es una señal de alerta. Como que, no, ¿dónde está el teléfono? Se me quedó, déjame ir a mirar porque yo no puedo vivir sin el teléfono. Y obviamente, pues está, es un recurso importante. ¿Cuántas veces yo no he virado si se me queda? Pero si tengo que hacer ayuno del teléfono, ¿cómo me voy a sentir? Lo necesito. Necesito buscarlo 2 y 3 veces, aun cuando estamos compartiendo o cenando. Pasa igual con sustancias. Ese deseo intenso, compulsivo por esa sustancia, de que yo no puedo controlar su consumo. La persona que tiene una adicción a sustancia dice, no, yo puedo controlarme. Y el tema del control es un tema que sale mucho en los procesos terapéuticos, porque la verdad es que cuando hay un trastorno por uso de sustancias, el control es difícil. Después de la primera, no hay control. Eso es parte del trastorno, de que después de esa primera, no hay control. Hay síntomas de abstinencias que son físicos o emocionales. Hay afectación de la vida familiar, laboral o espiritual. Y es difícil continuar a pesar de las consecuencias negativas. O sea, o a la persona necesita continuar a pesar de las consecuencias negativas. O sea, continuar en esto sabiendo que no, que estoy gastando el dinero del pago de la casa o del auto, sabiendo que los muchachitos se pueden quedar sin la comida que necesitan, sabiendo que estoy comprometiendo el dinero de la escuela de los muchachos. Como quiera, continúo con el uso o el comportamiento. Las personas que tienen ludopatía, ¿verdad? Que juegan y se van a los casinos y gastan y llevan las escrituras de la casa. Esos casos no solamente están en las películas, esos son casos de la vida real, donde las personas, sabiendo que hay consecuencias negativas, el juicio está afectado y nublado y siguen la conducta adictiva. ¿Comentarios? No. Paso al próximo. Factores de riesgo. Está el trauma infantil. Hay un cuestionario que se llena acá cuando hay trauma. Déjame ver si lo tengo por aquí. Hay unas preguntas que se le hacen a las personas cuando hay trauma. Y se sabe que a mayor cantidad
de experiencias adversas en la niñez, mayor dificultad para vivir la vida adulta y especialmente la romántica, pero no nos vamos a ir de la vida adulta que integra la romántica, pero está el autoconcepto de una persona que tiene experiencias adversas en su niñez. El autoconcepto a veces está desvirtuado, su autoestima, su amor propio, a veces la confianza, ese sentido de valía, de dignidad que debiéramos de tener todos los seres humanos, está afectado. Y el tener estas experiencias en la niñez nos pone en riesgo de entrar en conductas adictivas porque pues estamos buscando cómo llevar recompensa al cerebro. Por encimita les voy a hablar de estas conductas o estas experiencias adversas en la infancia. Se hace un cernimiento buscando cuántas de estas experiencias la persona vivió antes de los 18 años. No quiere decir que después de los 18 años no vivamos experiencias adversas que nos dejen trauma, pero pues estas experiencias antes de los 18 años marcan mucho la identidad de un individuo y por eso la necesidad también de buscar ayuda. Se les pregunta a las personas si sintieron que no tenían suficiente para comer, ¿no? Si vivieron escasez de recursos, si tenían que usar ropa sucia, si no tenían a nadie que les protegiera, que los cuidara, que los hiciera sentir seguros. Eso es una. Se les pregunta si perdieron a uno de sus padres a causa de divorcio, abandono, muerte u otra razón. Eso es dos. Se les pregunta si vivieron con alguien que estaba deprimido o si había alguien con alguna enfermedad mental en ese núcleo cercano o alguien que intentó suicidarse. Ese es tres. Se les pregunta si vivió con alguien que tuvo problemas de alcohol, drogas, incluyendo medicamentos recetados. Ese es cuatro. Se les pregunta si vivieron en una casa donde alguna vez los padres o cuidadores cercanos se golpearan entre sí, se amenazaran, o al menos uno de ellos, ¿verdad? Si fueron víctimas de violencia doméstica, si había violencia intrafamiliar. Eso es cinco. Si vivieron con alguien que fuera a la cárcel o a prisión, esas seis. Si alguna vez uno de los padres o algún adulto en su casa le insultaba o le menospreciaba, siete. Si alguno de sus padres o algún adulto en su hogar alguna vez le golpeó, pateó, lastimó físicamente de alguna manera. Ocho. Si sintió que nadie en su familia lo quería o pensaba que era especial. Nueve. Si experimentó contacto sexual no deseado, como manosear, penetración oral, anal, entre otros. Todas estas experiencias son experiencias adversas que marcan mucho la vida de un individuo. Y aquí hay 10. Y yo he sabido de personas, ¿verdad? Que cuando se administran estos cuestionarios de 10 8 de 10 6 y tan solo una de esas es suficiente. Tan solo una de esas es suficiente, imagínense, a mayor cantidad de puntos en este cuestionario, mayor trauma, mayor dolor, mayores heridas, mayores cicatrices. Imagínese usted que no todas las personas vienen a terapia, porque venir a terapia o venir a un profesional de la salud mental es de loco, o que yo tengo a Dios, pero hay gente que teniendo a Dios tienen dificultades para relacionarse con los demás y no se dan este espacio para venir a un lugar seguro, hablar, dar una mirada a esa lógica privada y ver, ¿verdad? Ese diccionario. Yo digo que cada quien tiene un glosario de términos y a veces hay que revisar el glosario de términos porque pues esos discursos y esos significados que le damos a algunos términos nos están haciendo mucho daño y son esquemas rígidos que no nos permiten relacionarnos bien con nosotros mismos. Así que el trauma es un solo factor, es un solo factor que incluye otros muchos y tenemos que ver qué de eso nos toca y cómo estamos buscando en alejarnos de una realidad que duele. Entre los factores de riesgo también está que hay personas que tienen trastornos de salud mental sin diagnosticar o tratar. Por ejemplo, se sabe que una persona que tiene trastorno bipolar, que no ha sido tratado, tiene mayor riesgo de
de llegar a conductas adictivas. El déficit de atención con hiperactividad, que no ha sido tratado, que no ha sido canalizado conductual y médicamente, pues la persona tiene mayor riesgo de llegar a enfermedad, a conductas adictivas. Igual tener depresión, tener ansiedad, porque las personas acuden a las sustancias para automedicarse. ¿Ok? Y con el problema de salud mental que tenemos y el estigma que hay para llegar a recibir servicios, pues son muchas las personas que están buscando cómo automedicarse. Esos son factores de riesgo. ¿Ok? La disponibilidad a esa sustancia, la presión social. Hay personas que no tienen los factores de riesgo de trauma infantil, pero por curiosidad experimentaron en su adolescencia, la escuela, con ciertas sustancias, simplemente por curiosidad, porque así me lo han dicho algunas personas y cayeron, ¿verdad? Esto es, volvemos, esto es multifactorial y hay que darle una mirada comprensiva y holística al asunto de la adicción. Factores protectores, los vínculos familiares sanos, habilidades de regulación emocional o la autorregulación, que eso se enseña mucho en los procesos terapéuticos, el apoyo espiritual, el acceso a psicoterapia, es parte de lo que es protectivo. Y en un mundo donde hay tantas carencias para manejar las emociones, necesitamos promover más la inteligencia emocional, espacios donde podamos aprender a hablar de nuestra complejidad, del estrés y que podamos normalizar temas que en muchas ocasiones han sido tabú. Llevo mucho rato hablando sola, retroaliméntenme, yo no estoy viendo a nadie. Díganme qué están pensando, si tienen preguntas. Mira, licenciada, tú sabes, cuando tú estabas hablando acerca de esa, eh, las adiciones del celular, una ocasión a mí se me quedó el celular y yo pensaba que me iba a morir. Yo Era estoy una así. cosa y yo tuve que decir, espérate. Yo me tuve que hablar a mí misma. Yo decía, pero Damari, yo sé que el teléfono es importante porque pues tú tienes tus hijas, tienes a tu esposo, tienes a tu mami, tienes tu familia, pero eso no te puedes controlar. O sea, se te quedó. Si ellos tratan de comunicarse contigo, porque llamen a otra persona hasta que den conmigo. Pero era una cosa que yo no podía. O sea, yo decía, no, yo tengo que, y tuve que decir, no, el celular se me quedó y se me quedó. Yo me tuve que dar terapia a mí misma para decir, esto no puede tener el control de mis emociones, de mi vida. Y Sí. así pude entonces, en cierta manera, pues tener, en ese momento, pues reaccioné así. Hay personas que yo he sabido de personas que han tenido experiencias con sus parejas y por X cosas, pues se han dejado y esa persona se ha enfermado, no solamente emocionalmente, sino que me han verbalizado que no sé si realmente eso es una adicción, que esa amiga se ha enfermado, le ha dado fiebre, le ha dado diarrea, le ha dado de todo, pues porque hubo ese rompimiento de esa relación. Pero No ya sé. eso es duelo. Ajá. Ya eso es duelo, está el duelo romántico, está el Ok. duelo cuando hay una pérdida. Toda pérdida trae cambios y todo cambio Ok. trae pérdidas. Y entonces, pues, sí, es duelo. Eh, Hay personas que dicen, no, yo soy adicta a las relaciones, algo así yo he escuchado, pero en Mm. realidad es codependencia. Es codependencia, tiene que ver con el apego, ¿verdad? Hay personas que tienen heridas de apego, hay personas que tienen un apego inseguro y en esa inseguridad del apego están ansiosas y persiguen, yo le digo al que persigue, y entonces se siente insegura por la relación, desconfía constantemente y se ve y se podría encajar en el término adicción, pero en realidad va mucho más allá, va a la crianza, va a ese niño y esa niña interior. El apego es algo que se forma cuando nos criamos, es el vínculo. Y ese vínculo no es seguro, se hace difícil relacionarnos románticamente.
y también en las relaciones interpersonales. Y podría verse como una persona que está adicta o que necesita mucha compañía o atención, pero es algo más profundo, ¿verdad? Es el problema detrás del problema. Jonaira, quiero leerte un comentario que escribió también el profesor Carlos. Dice, la inteligencia emocional puede ser un escudo contra las adicciones, ya que da las herramientas para afrontar la vida sin tener que acudir a conductas adictivas. Es correcto, entendernos, entender esa emoción. Espérate, ¿cómo yo me siento hoy? Yo tengo aquí una ruedita que yo se las he enseñado a ustedes, el check-in emocional. ¿Qué emoción está operando en mí? Ah, me siento melancólica. Espérate, la melancolía va hacia la tristeza. Ah, ¿cómo proceso yo la tristeza? ¿Qué tiene que decirme la tristeza? Siempre, eso es procesar la emoción. Pregúntate, ¿qué tienes que decirme, tristeza? Ah, que esto no me gusta. Ah, ¿y qué podemos hacer? Porque muchas veces lo que necesitamos es tomar decisiones. Esto me da coraje. ¿Me tengo que embuchar el coraje porque yo soy una mujer cristiana? No puedo decir lo que me da coraje. No, el coraje tiene mucho que decirnos. Y en muchas instancias lo que el coraje nos quiere decir es protégete, cuídate. Igual el miedo. Protégete, cuídate. El coraje muchas veces en términos de justicia, ¿verdad? Cuídate, eso no es justo. Entonces, cuando tú escuchas esa emoción y tú te mueves, obviamente con la buena autoestima, con esa comprensión de tus derechos, que eso es inteligencia emocional, ¿verdad? Que, ¿cuáles son los límites que yo tengo que poner? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué merezco yo? ¿Qué mereces tú? ¿Cómo podemos hablar esto respetando la dignidad mutua? La asertividad es necesaria y son herramientas de aprendizaje, habilidades sociales, estrategias de afrontamiento que necesitamos, pero volvemos, hay que hacerlo en un andamiaje, en una zapata, donde el autoconcepto, la identidad esté bien fortalecidos y fundamentados. Y qué mejor que fundamentarlos en Cristo Jesús, que nuestra identidad nos las da Cristo. Nuestra identidad no tiene que ver con lo que el mundo dice de mí, ni lo que el mundo opina acerca de lo que es bueno o malo, de lo que es ser exitoso, de lo que es ser digno. No, mi identidad está en Cristo Jesús. Y llegar a esa comprensión para algunas personas es muy difícil, especialmente si hay experiencias de traumas. Y sí, la inteligencia emocional es un protector importante que te provee con la base adecuada. Porque hay personas que quieren practicar inteligencia emocional, pero están con una identidad no definida, con una autoestima muy debilitada y quieren practicarla en teoría, conocen mucho, pero al momento de que hayan experiencias donde tenemos que manejar conflictos, si se activa el lucha o huida, si se activa el sistema eh, del sistema nervioso central, simpático y parasimpático, y no sabemos cómo autorregularnos, por mucha teoría que tengamos, lo que va a operar es esa memoria del trauma, y eso hay que saber trabajarlo a tiempo, esa activación emocional, esa activación fisiológica, debo decir, y son muchas las áreas que necesitamos mirar cuando hay factores de riesgo que tienen que ver con trauma, que dejan carencia en la autoestima, que dejan carencia en el autoconcepto. Hay que fortalecer eso, porque si no se fortalece y se empiezan a dar estrategias sin fortalecer la base, todo se puede caer cuando llegue la prueba. ¿Me estoy explicando, mi gente? Sí, sí, está explicando. Me llevaste a pensar ahí y ahí leyendo lo de Carlos. Hay mucha gente que quiere ser experta leyendo inteligencia. Oh, yo soy experta. O yo soy Esta experto. es la Yo soy un teoría. experto. Yo soy un experto. Ah, mira, aquella reaccionó así por esto y por esto. Pero como dijiste bien claro, yo, wow, eso es cierto. O sea, yo no puedo como persona eh,
ser una experta en leer otras personas cuando yo no me leo a mí misma, cuando yo no me conozco a mí misma. El área ciega. Sí, hay muchas, ¿verdad? Muchos sesgos. Sí, yo he aprendido que las emociones suben, mi inteligencia baja. Yo tengo mucha teoría. Trabajo todos los días con pareja, conflicto, y yo conozco mucha teoría, pero si mis emociones suben, mi inteligencia baja. Entonces yo necesito autorregularme. Las personas nos activamos fisiológicamente ante experiencias fuertes de coraje, de miedo. Se activa el método de lucha o huida, el fight or flight. ¿Y qué pasa? O fight, ¿verdad? Fight or siempre me con fight or flight, sí. Lucha o huida, lucha o escape. Entonces se activa eso en nosotros y vamos a actuar desde la emoción. Si yo dejo que esa emoción suba, me salgo de mi ventana de tolerancia donde yo puedo manejar la situación con mi pamelita y mis taquitas puestas. Si me activo fisiológicamente, yo siento, hay personas que empiezan a abrir y a cerrar los puños, que se tensan, que empiezan a moverse, que se le calientan las orejas, que sienten el pecho para acá, colorado. Hay personas que se ponen rojitas. Eso es activación fisiológica. Ya eso es el sistema nervioso central en su área simpática, glandulitas suprarrenales, liberando mucha adrenalina para este peligro que puede ser real, pero puede ser imaginario, porque a veces ese peligro se da en las conversaciones, donde imagino que me estás atacando, donde yo percibo el ataque con lo que tú me estás diciendo. Y entonces, aquí, por mucha teoría que tengamos, si no sabemos manejar la base, la plataforma, que es la identidad, que es la autoestima, el autoconcepto y el tener estos mecanismos de autorregulación, la teoría se va al piso. Y es más, a veces teniendo todo eso, se va al piso. Es difícil. En realidad, es difícil, pero se puede. ¿No? Se puede porque pues, uno acompaña en estos procesos y uno trata de aplicárselo y se puede, pero es complejo. Y si hay experiencias dolorosas en la vida donde la memoria del trauma y el hombre más primitivo es el que se despierta desde la amígdala, pues es más complejo todavía. Se sabe, la epigenética nos habla de que el ambiente y el trauma pueden activar genes de vulnerabilidad a las adicciones. La epigenética es el campo que estudia cómo los factores externos, o sea, el ambiente, las experiencias de vida, pueden activar o desactivar genes sin cambiar la secuencia del ADN. Y esto era lo que yo decía, que se sabe que las personas que han vivido trauma pueden pasar ese trauma y esa reactividad a experiencias difíciles a varias generaciones. Y también se sabe que las personas que sanan y que han estado expuestas a estos procesos de ayuda y que han estado expuestas al cambio transformador que trae Cristo a nuestras vidas, cortan patrones de conducta generacional. Así que es importante dar una mirada a nuestro pasado para entenderlo, para explicarlo, jamás para justificarlo, pero sí, es importante entender cómo vivieron nuestros antepasados. Para eso en terapia se hace un genograma, donde miramos desde abajo hacia arriba parecido a un árbol genealógico y miramos esos patrones de conducta, miramos las adicciones, miramos cómo se daban las dinámicas de relación entre los familiares y podemos entender mucho nuestro componente familiar. Sí, Yonaira, de verdad que es una herramienta muy poderosa el genograma. sí, Es muy bueno. Los que tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo,
porque de verdad que es una experiencia muy buena para como dijiste, el poder autorregularnos es poder conocernos y si no nos conocemos no podemos autorregularnos. De verdad que estoy Y aquí para de sanar, sí, pastora, sí, para sí, entender. A sí, veces tenemos coraje contra nuestros padres y no sabemos cómo vivieron nuestros padres. yes. A veces les reclamamos por carencias que tuvimos nosotros como hijos, pero no entendemos el dolor y Ujú, todo lo que tuvieron que superar y que nos dieron, hicieron lo que podían con lo poquito que tenían. No ujú, entendemos por qué no recibimos cariño, pero si miramos hacia arriba en esa cadena, vemos que fueron hijos del maltrato, hijos del alcohol, hijos de la violencia. ujú, Necesitamos entenderles y ujú. sanar, y sanar, porque es lo que Dios quiere que pase de generación a generación. Dios está buscando sanarnos y que los hijos vuelvan al corazón de los padres y el corazón de los padres hacia el corazón de los hijos. Amen. Sí, importante. La epigenética dice que hijos de padres con adicciones tienen mayor riesgo a adicciones, eh, que el estrés, la pobreza, la violencia, ¿verdad? Determinantes sociales nos llevan a la predisposición. ¿Eh? Los determinantes sociales en salud pública nos ayudan a entender muchas conductas y a trabajar desde la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y sabemos también que hábitos saludables también modifican positivamente la genética. Así que entre esos hábitos saludables podemos decir que el tener una nueva vida en Cristo Jesús puede modificar la genética. Entender las cosas desde el mundo desde el punto de vista espiritual puede afectar positivamente la genética. Así que el ambiente puede activar o proteger frente a la adicción y la Biblia nos recuerda que también podemos transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro estilo de vida. Eso es importante. Y ahorita ya mismo hablamos de eso. Hay un impacto en las emociones. De las adicciones. Está el impacto al cuerpo, se dañan órganos, enfermedades crónicas, muertes prematuras, ¿no? Estábamos hablando de cuando el daño a órganos, nos pudiéramos quedar por ahí hablando del impacto físico de las adicciones y ahí la educadora en salud que hay en mí se estaría una hora completa hablando del impacto de las adicciones al cuerpo, porque pues estamos hablando del sistema digestivo, el sistema nervioso central. Estamos hablando del cuerpo, del cerebro. Estuviéramos aquí hablando un montón, pero pues lo dejamos ahí en daño a órganos. Está un impacto emocional, ansiedad, depresión, culpa, vergüenza. Está el impacto relacional, rupturas familiares, violencia, aislamiento. No hablemos del daño a la familia, a los hijos, el daño que hacemos a nuestros hijos cuando hay una adicción. El llegar, bueno, está en el ACE, que es el cuestionario de experiencias adversas, ¿verdad? Se explora eso. ¿Tuviste un padre, una madre que abusaron, que será uso problemático del alcohol u otras sustancias? Eso es una pregunta importantísima cuando estamos haciendo el assessment de un individuo. Y está el impacto espiritual, donde la persona no pierde el sentido de la vida y dice, "Ah, si me muero, que me muera". Está la esclavitud emocional porque la sustancia o el comportamiento te esclaviza. Y estamos ahí hablando por encimita, por encimita. Pero qué bueno que tenemos a Cristo Jesús, que llega y lo cambia todo. Y hay recuperación y hay tratamiento. Desde lo clínico está la consejería, la terapia cognitivo-conductual, ayuda muchísimo, ¿verdad? A, a hacer intervenciones que están enmarcadas en lo que funciona. Usamos evidence-based treatment, tratamiento basado en la evidencia. Y la evidencia dice que las terapias o las teorías cognitivo-conductuales son excelentes para trabajar la recuperación. Se usa mucho desde
la educación en salud para trabajar con las adicciones. Se usa mucho el modelo de Prochaska y Di Clemente, que es el modelo del cambio comportamental para adicciones, entrevista motivacional, no es una entrevista que te motiva, sino es el nombre de un modelo de trabajo donde se ha probado que es muy efectiva. Es más una idiosincrasia del profesional, la entrevista motivacional, para trabajar con personas que tienen algún trastorno de sustancias o comportamientos adictivos. Está la terapia de pareja y familia, en terapia de pareja con el método Gottman. Yo trabajo el componente de comorbilidades, entre ellos uso de sustancias o comportamientos adictivos, y están los programas de rehabilitación. No podemos, no podemos, no podemos minimizar e invalidar el apoyo médico. De hecho, se necesitan paralelos, ¿verdad? El apoyo médico, la medicación en algunos casos importantes. Cuando yo trabajé en Capestrano, pude ver de primera mano cuán importante es la medicación para hacer los detox, para hacer la desintoxicación. Muchas desintoxicaciones necesitan el apoyo médico. Los grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos y otros más en la iglesia, una comunidad de fe, la oración, la reconciliación personal, el cuidado, esa compañía de la persona del Espíritu Santo es importantísima. Así que qué bueno que tenemos a un Dios que nos da la salida, que siempre hay esperanza, que en Él tenemos esa convicción de que las cosas son más llevaderas cuando estamos de su mano. La palabra nos da referencias para nosotros trabajar la mente y el corazón cuando estamos recuperándonos de una adicción. La recuperación es un proceso que integra todo lo que somos, cuerpo, mente y espíritu. No lo podemos olvidar. Esto no es cuestión nada más de atenderlo desde lo espiritual, en ayuno y oración. Necesitas levantarte de ese momento de oración que estipulaste para pasar el proceso y romper ese ayuno para nutrir el cuerpo, porque tu cuerpo fue maltratado cuando estabas en adicción. Y si tú quieres recuperarte de la adicción, hay que atender esas tres dimensiones de nuestro ser: cuerpo, mente y espíritu. Pedir Donaira, ayuda es, perdona que te interrumpa, ajá, pero aquí está diciendo Carlos también, al ser tricótomos, si tenemos problemas emocionales, estos somatizan. Alma afecta espíritu y cuerpo. Debe haber salud holística para el claro buen que sí. funcionamiento en todas las áreas de la vida. Lo que está. Claro que sí. El cuerpo lleva la cuenta de lo que pasó. Si no sabemos manejar las emociones, sí, vamos a somatizar. La somatización es cuando el dolor emocional no sale, no se procesa en estos espacios terapéuticos, pero el cuerpo lo siente y sale expresado en dolor físico, sale expresado con la fibromialgia, sale expresado con el dolor, con la gastritis, sale expresado con la visión cansada, sale expresado con la presión arterial elevada, con dolores aquí, dolores allá, que no entendemos, que no hay una explicación clínica. Claro que sí. Esto es importante mirarlo de esa manera. Cuerpo, mente y espíritu. Oramos, sí. Lloramos ante los pies del maestro. Sí, por supuesto. No podemos skipear, Dios mío, en buen español, eh, pasar por alto esa fase. Es nuestra base, nuestra fe. Es arreguindarnos, es agarrarnos de Cristo, es abrazarlo como si lo tuviéramos ahí de frente y aferrarnos a la fe. Sí. Y en adición a eso, tenemos que atender el cuerpo. Y hay unos programas completos para atender las adicciones. Primera de Corintios 6:12 nos invita.
dice la palabra del Señor, que todas las cosas son lícitas, mas no todas nos convienen. Todas las cosas, ¿verdad? Son permitidas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. La palabra nos invita a no dejarnos dominar por nada. Ahorita la pastora Damari decía, yo me di terapia. Yo dije, no puede ser. El teléfono no me va a gobernar a mí. Y a veces uno tiene que ponerse estructura y horarios, porque este sistema nos está llevando a depender más y más. Ya está esa necesidad de conectar, ¿verdad? Somos una generación que está bajo la conexión. Necesitamos estar conectados. Y mira, le envié algo y lo vio y no me contestó. Y eso no se daba para nuestros tiempos. Y entonces en esa necesidad de conexión estamos ahí llevando ese sistema de recompensa, la dopamina, y si no es ahora, ¿para cuándo? Está todo a microwave. Entonces necesitamos decirle al cuerpo, a la mente y al corazón, descansa, 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 y hacer uso de ese dominio que nos ha dado el Espíritu Santo para atravesar los momentos difíciles, ¿verdad? Se nos ha dado un espíritu ¿de qué? De dominio propio. Romanos 6:16 habla de esa esclavitud versus la libertad que nos da Cristo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que la persona que obedece compulsivamente a la sustancia puede agarrarse de esa palabra y entender que en Cristo hay libertad, pero no olvidemos la parte física, no olvidemos la genética. O sea, hay otros dominios que hay que mirar y hay que entender y hay que evaluar y hay que comprender y hay que, miren, muchas veces darnos nosotros mismos la palmadita, porque hay que entender que hay otras cosas fuertes operando. En Gálatas 5:1 se nos invita a vivir firmes de la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque no estamos sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí la mayordomía del tiempo, la mayordomía de nuestra finanza, cuando estamos hablando de conductas adictivas, cómo estamos lidiando y cómo estamos viviendo nuestras disciplinas espirituales. Primera de Pedro 5:8 nos invita a ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que estar en vigilia, estar atentos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo, cómo yo me estoy exponiendo? ¿En qué escenario yo me estoy moviendo? Y cómo esos escenarios están de alguna manera influyéndome. Anticípate. Yo nunca olvido el hombre que me dijo, una de las cosas que me está protegiendo a vivir en remisión, o sea, sin recaída, es que los jueves es el happy hour y en mi trabajo siempre hay algo, hay una excusa para irnos a beber los jueves. Y yo he tenido siempre en estos últimos meses de recuperación, he tenido una excusa para irme a compartir ese tiempo en familia. ¿Verdad? Él se anticipa, él está siendo sobrio, prudente, está vigilando cómo se están moviendo los escenarios. Y, discúlpenme, eh, Segunda de Corintios 5:17 nos habla de una vida nueva en Cristo Jesús. Deme un segundito, mi gente. Valeria, Valeria, vale. Entonces, en esa vida nueva en Cristo Jesús, nosotros tenemos esa redención, esa esperanza, esa oferta de transformación, pasar hacia, o déjalo aquí, sí. Esa oferta de transformación, de que Él es el que restaura nuestra vida, el que nos procesa, el que nos madura, el que nos sostiene. Y el Salmo 119:28 que habla, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Ustedes han escuchado en muchas ocasiones como yo
cito ese salmo que para mí es una base importante, donde me dice, tu palabra es la que me sostiene en momentos de necesidad. Así que sí, la palabra, la Biblia habla de adicciones, no directamente, pero sí indirectamente. Nos está diciendo que ante conductas adictivas, nosotros podemos usar la palabra del Señor para hacer ese uso del rema, ¿verdad? Para usarla como espada en momentos de necesidad y así alimentar el espíritu. Pero esto no lo es todo, mi gente. Nosotros no vivimos en las nubes caminando por ahí glorificados. Nosotros necesitamos activar una red de apoyo cuando haya una adicción. Necesitamos activar una red de apoyo, tener personas que sean nuestro lugar seguro. Hay personas que no son nuestro lugar seguro, porque si lo que van a hacer es empujarnos más a la ansiedad, a la tristeza, a burlarse, a recriminar, a pasar juicio, por muy cerquita que estén, pueden ser muy cercanos, parte importante de nuestras vidas y amadas, pero entonces no son las personas indicadas para buscar ayuda, para buscar una palabra sabia, y hay que dejarlas ahí en nuestra red de apoyo, hay que seguir amándolas y tienen que seguir ahí para otros propósitos, pero no para ser ese oído que escuches para comprender y no para responder. Así que la red de apoyo, cuando estamos trabajando una adicción, hay que comenzar a estructurarla y ver quién sí, para qué propósito y quién no. Y ese quién no, no es que lo vamos a descartar de nuestra vida, pero pues eh, otro rol, otro rol, porque no siempre tenemos personas que están preparadas para manejar lo sensible de lo que podemos o estamos dispuestos a compartir. Aquí les dejo unos recursos nacionales que están en las redes para atender asuntos que tienen que ver con adicciones. Está el SAMHSA, que es un recurso que utilizamos mucho para que es eh, el Health Services Administration para el uso y abuso de sustancias, para el abuso de sustancias, salud mental. Servicios de administración para el abuso de sustancias en salud mental. Está el National Institute on Drug Abuse, está Alcohólicos Anónimos, está Narcóticos Anónimos, está el que tiene que ver con juegos y el de desórdenes de alimentación. Por ahí los tienen como referencia y acá están los de Puerto Rico. ¿Verdad? Tenemos AMSCA, Hogar CREA, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Centro de Ayuda al Jugador Compulsivo y está el teléfono del Hospital San Juan Capistrano, pero por mencionar algunos está el Panamericano y pues hay otros recursos más que quizás entrando a AMSCA y a la línea Paz pues pueden tener más acceso a recursos. Importante, mi gente, la ciencia muestra cómo el ambiente puede activar o proteger frente a la adicción. Pero no olvidemos que la Biblia nos recuerda que también podemos transformar nuestra mente, nuestro estilo de vida y todo eso a través de la persona de Jesucristo. Así que con esto hemos terminado. Sí, No las veo. Déjame quitar la pantalla. Ajá. Ahora sí. ¿Hay alguien que tenga algún comentario, pregunta para la licenciada de aquí, de mis compañeras? ¿O algo que quieran comentar? ¿No? Damaris se me fue. Oh, ok. Pues entonces, Jonaira, dinos cómo te podemos conseguir en Puerto Rico, en la oficina, cómo podemos, si deseamos invitarte, cómo lo vamos a hacer. Seguro que sí, estamos en el 787-980-2586, aquí en la avenida 65 de Infantería, Plaza Iturregui Shopping Center, contigo, Centro de Consejería. Y aquí preparándonos que ya llegaron los próximos pacientes, las tengo que dejar rapidito, pero oramos antes. Sí, vamos a orar, orar. Te damos gracias, Señor, por estos espacios que nos das, donde podemos compartir tu palabra
y llevar mensajes que tienen que ver con nuestra vida espiritual y con lo cotidiano y traer sobre todo, Señor, esperanza. Gracias porque en ti encontramos libertad. Hoy presentamos nuestras luchas, hoy presentamos nuestros vacíos, hoy presentamos nuestra historia, nuestro dolor, hoy presentamos nuestra niña, nuestro niño interior, reconociendo que tú conoces quiénes somos, tú conoces nuestros vacíos, tú conoces nuestras heridas, tú conoces nuestras cargas, tú conoces, Señor, lo que nos lleva a buscar refugio en sustancias o en comportamientos que pueden ser muy dañinos, Padre. Tú conoces, Señor, cómo jugar nuestras lágrimas y gracias porque en ti podemos encontrar aceptación, podemos encontrar esa mirada que nos juzga, podemos encontrar esa invitación que haces a venir a ti, aquellos que estamos cargados y vacíos y encontrarte porque tú eres la paz, encontrarte a ti, que eres la paz, que eres el pan de vida, que eres quien nos da fuerza, que eres nuestro consejero admirable. Gracias, Señor, porque podemos también elegir lo que edifica y podemos hacer uso del dominio propio para no dejarnos dominar por nada, Señor, que no sea beneficioso a nuestras vidas. Restáuranos, Señor, en cuerpo, mente y espíritu. Ayúdanos a pensar en todo aquello que sea justo, en todo aquello que sea noble, digno, que podamos caminar en libertad, con propósito y ser testimonio sobre todo de tu gracia sanadora. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias nuevamente, Yonaira, y te veré muy pronto acá en Kansas City. Les quiero, me voy rapidito porque tengo gente aquí que me llegó. ¿Ok, mi Ok, gente? ok, Bye bye. Dios te bendiga. Ah, Bye. chicas, recordemos este miércoles con la profesora Zoraida en Leamos Juntas. Si no te has, ¿verdad? Le ha dado me gusta al grupo, vete y busca en medio de los grupos Leamos Juntas, tres puntitos, HM, Hablemos Mujer. Y allí le pones me gusta al grupo, solamente mujeres. Lo siento, profesor Carlos, pero solo para mujeres. Estamos reunidas los miércoles del primer mes de cada, ¿verdad? De cada mes nos reunimos para discutir un capítulo y este es el libro. Por ahí enséñalo, profesora. Por ahí ella lo va a enseñar ahora. Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Está muy bueno para poder conocernos y, ¿verdad? Y sanar esa niña interior que nos estaba hablando la licenciada. De verdad que es un libro muy bueno. Y esperamos a todas nuestras amigas este miércoles que va a estar muy bueno e interesante, que no te lo puedes perder a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 horas de Kansas. Que Dios me los bendiga a todos. ¿Quieren decir algo? Una palabrita, Pastora Damari, que se me escabulló ahorita. Tenemos hambre. Mira, Zoraida tiene cara de hambre. Sabes que al estar mucho Pastora tiempo, Herminia ya me dijo, mira. sí, al estar mucho tiempo así, pues tú sabes, Sí, sí. pero de verdad que el tema que trajo Muy nuestra bueno. licenciada realmente pues nos da herramientas Ujú. y a veces por el desconocimiento, a veces pensamos que tales cosas eran adicciones, pero realmente no es porque no ha habido algo, por decir, científico o Sí. Ujú. que nos den el aval de que realmente eso es una adicción, pero realmente pues seguimos creciendo, seguimos adquiriendo el conocimiento, no solamente por la licenciada que hoy completó el cierre de el mes de la Biblia, sino con el profesor Carlos que está ahí, tremendo también. De verdad que ha sido muy interesante también el tema que trajo Lenalí acerca
del uso adecuado, ¿verdad? Que debemos utilizar sobre la inteligencia artificial, que uno tiene que tener mucho cuidado porque eso tiene doble filo. Nos da una herramienta más para indagar algo que queremos, pero también tenemos que saberlo utilizar correctamente. Y creo que yo no pude estar en el del pastor Elías, que el pastor Elías De la Biblia y la cosmovisión. Y su de la cosmovisión. convicción. Y el Y, y el pastor, pastor Duperón nos habló acerca de la Biblia y la ciencia fue. algo así. Yo tengo aquí por ahí notado, pero realmente pues ha sido muy bueno. Realmente este tema de las adicciones, pastora, esto se puede ampliar realmente en otras cosas porque de verdad llega un momento que la gente como que espiritualiza todo y realmente pues no todo entra ahí, sino que tenemos que, el mismo cuerpo nos da señales de cómo debemos cuidar esto que es templo del Espíritu Santo. Pero nada, Dios me los bendiga y me los guarde. No, tremendo, tremendo. Y mire cómo es que Dios nos lleva en este mes. Yo creo que aquí pueden estar conmigo en acuerdo o desacuerdo, pero cómo Dios nos llevó por el camino de cuidar el cuerpo, no solamente el cuerpo, lo físico, sino lo emocional. También, ¿verdad? Lo espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartistas y al ser, ¿verdad? Tener ah, tres partes, vamos a decirlo, nosotros debemos reconocer eso y trabajar en base a eso. Y tenemos que cuidar las tres partes, no solamente lo espiritual, debemos cuidarnos en todas las áreas. Y gracias a todos los participantes de este mes, gracias a mis compañeras, a las chicas. Zoraida, ¿querías decir algo? ¿Estás ahí como que me quieres decir algo? Tiene Comparte. hambre. No, no. Pero que la importancia, eso es lo que queremos cerrar este mes, la importancia de cuidarnos, la importancia de cuidarnos las tres, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Hay que cuidarnos, gente. Cuídese. Ya si usted se perdió uno de los días, vaya a la parte, ¿verdad? Los otros lunes en el canal de YouTube y mire, porque eso es muy importante. Que ¿Eh? Dios me los bendiga, Pastor Hermini. Va a decir algo para irnos, No, no, no. Que esta ha porque sido Zoraida tiene hambre y yo también. no, no, ha sido una lección muy importante, bien interesante, ¿verdad? Yo estaba escribiendo y por esa vez me salía del programa y decía, yo me salí, pero era que quería coger, ¿verdad? Para información y además con sueño, mamá. No hambre, pero sueño sí. Anoche no dormí, anoche estoy desvelada. El Espíritu la tiene desvelada, orando, Sí, intercediendo. Gloria a Dios, aleluya. mira, Tenemos gente que intercede por nosotras. eso es así, mamá. Pero nada, muy interesante el tema. Gracias, Pastora Herminia. Gracias, Dios los bendiga, profesora los amo. Zoraida, Damaris. Nos veremos el miércoles. Miércoles, Miércoles. El nos vemos. miércoles a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico o de Atlántico, o a las 6, hora del centro. Que Dios me la bendiga a todas y recuerda que todo va a estar bien. Dios te bendiga mucho. Amén. Bendiga. Porque consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas. Les saludamos desde acá de Kansas City, las chicas desde Puerto Rico, de San Juan, Trujillo Alto. Dios me la bendiga, que la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga, mujer. Adelante. Everything will be alright. Dios te bendiga. Te amamos. Nos veremos el próximo Lunes. aquí en el mismo canal. Hay muchas sorpresas por ahí. Que Dios me la bendiga. Dios les guarde. Buen provecho para todas y todos.